Hola, buenas tardes. Como habíamos quedado en el punto anterior de la unidad, con el matrimonio de los reyes católicos, España se unifica. Esa crisol o ese mosaico de reinos que había en la península logra su unificación. Como también habíamos dicho, que a partir de ese momento los reyes católicos, o sea, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, comienzan a titularse como reyes de España. El título de reyes católicos justamente se lo da también el Papa Alejandro VI, Rodrigo de Borgia, que era español también de Valencia, que bueno, le había otorgado el título de reyes católicos por haber terminado la reconquista de la península con la rendición del reino nazarí de Granada en manos cristianas nuevamente. Así que bueno, a partir de ese momento España se va tornando con un gran prestigio eh, de manera política y económica. Así que bueno, en ese contexto también de lo que fue la guerra contra los musulmanes, si bien se había liberado a España, como habíamos dicho recién, con la rendición del reino nazarí de Granada, pero tengamos en cuenta que todo lo que es el Mediterráneo oriental, la zona de Levante, Israel, zona de lo que Constantinopla, la zona del Bósforo, estaba continuaba en manos musulmanas. Por ende, los europeos no podían comerciar con Oriente. Tengamos en cuenta también que Europa vivía de acuerdo a los productos de Oriente. Consumía muchos productos de Oriente, así que al estar bloqueadas las rutas, obviamente no podían comerciar. Así que se veían en la posibilidad eh, de encontrar una nueva ruta hacia lo que es Oriente. Oriente me refiero a India, a Arabia, China, Japón, todo lo que es el sudeste asiático era lo que se consideraba Oriente. Obviamente se conocía perfectamente que la Tierra era una esfera, no. Está mal en la creencia de que la Tierra era plana, la Tierra, ya los griegos sabían que la Tierra era redonda. Así que eh, los reyes católicos, con el fin de encontrar una ruta hacia Oriente, obviamente sabían que navegando hacia el oeste se podía llegar a lo que es Oriente. Pero bueno, había una ruta que ya estaba explotada por los portugueses, que era la ruta del Cabo, que era costear todo lo que es África hasta lo que es el Cabo de la Buena Esperanza, hoy Sudáfrica, dar la vuelta por África y llegar así a la India. Pero esta ruta ya estaba comerciada y estaba explotada por los portugueses, que era otra potencia europea, así que ya había un conflicto. Así que España tenía la obligación de alguna manera de encontrar una nueva ruta. Bueno, ahí surge el personaje de Colón, que era un navegante genovés, o sea, italiano, que tampoco se puede decir italiano porque Italia en ese momento estaba también dividida en un montón de ducados y condados. No había un reino de Italia o un país unificado como lo conocemos hoy. Había una especie de república, habían estado divididos en muchas repúblicas que estaban gobernadas por un conde o un duque. Así que, bueno, con la propuesta de Colón, que va rondando por varios países, incluso Portugal, fue primero a Portugal y Portugal se la rechaza, así que va a la corte de los reyes católicos en España. Y a pesar de sus dudas, los reyes católicos acceden a financiar la expedición. Bueno, ahí, bueno, la historia que más o menos todos conocemos, se le proveen tres carabelas, tres barquitos chiquitos, a carabela no son galeones, no son barcos de guerra, sino que son barcos relativamente pequeños, acostumbrados, digamos, a navegar de manera de cabotaje
quiere decir que siempre viendo la costa. O sea, estas carabelas, estos barcos pequeños, estaban preparados para navegar lo que es el Mediterráneo, la costa de África, pero nunca en el océano. De hecho, no, el océano Atlántico era inexplorado, todavía no se conocía. Bueno, pero era la tecnología que se tenía en ese momento porque, bueno, la navegación no era otra cosa más que de cabotaje, como digo, mirando la costa. Cabotaje significa que no se internaba en mar abierto, sino que navegaba siempre con vista a la costa, para generalmente no perderse. Tengan en cuenta que si bien la brújula existía, pero bueno, no era bien dominada. Entonces, para mayor seguridad, las rutas estaban trazadas siempre mirando la costa. Pero bueno, el viaje hacia el oeste implicaba a mar abierto, o sea, internarse llanamente lo que es en el Océano Atlántico, con todo lo que eso implica. Bueno, allá por agosto de 1492, concretamente el 3 de agosto, desde el puerto de Palos zarpan esta primera expedición de Cristóbal Colón con rumbo al oeste, pero con la intención de llegar a Oriente. Pero ¿qué pasa? En el camino, digamos, se topan, se encuentran con un nuevo continente, que es el continente americano, que de hecho Colón murió creyendo que llegó a las Indias, o sea, las Indias como se llamaban a Oriente, ¿no? Nunca se dio cuenta Colón que había llegado a un nuevo continente. Así que bueno, después Américo Vespucio se da cuenta que, o de acuerdo a las investigaciones, concluye que están ante un nuevo continente. Y cuando concluyen que están en el nuevo continente, comienza un nuevo desafío, que el nuevo desafío que es encontrar un paso, porque evidentemente al darse cuenta que había un continente en el medio, necesitaban un paso, o sea, tiene que haber un paso para flanquear ese continente y llegar a las Indias, porque seguía siendo el objetivo llegar a las Indias. Se consideraba que era una tierra que estaba ahí, que era fácilmente flanqueable, o sea, prácticamente se podía pasar de un lado a otro, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, pero bueno, la tarea se dificultó. Bueno, en el afán de esas tareas, las expediciones siguieron hacia el sur, costeando, bueno, Colón llega a lo que es a la República Dominicana, actualmente lo que es la zona del Caribe. Otras expediciones llegan a lo que es el Río de Janeiro, Brasil, y llega finalmente al Río de la Plata, creyendo que ese era el paso entre los dos mares, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Pero no, ahí se dan cuenta que están dentro de, bueno, el Río de la Plata confluyen los dos grandes ríos de Argentina, que son el río Uruguay y el río Paraná. Bueno, se interna siguiendo el río Uruguay, van a Brasil y siguiendo el río Paraguay, el río Paraná y su afluente el Paraguay, se da cuenta que llegan a lo que es Asunción, lo que es el territorio del actual Paraguay. Evidentemente ese no era el paso de un mar al otro. Así que bueno, pero encuentran un lugar propicio como para asentarse y empezar a colonizar. Pero estas tierras obviamente estaban habitadas, no era que era una tierra muerta, una tierra deshabitada. Estas tierras habitadas por los pueblos aborígenes, mal llamados indios. Indios viene justamente de esta historia de que los españoles creían que llegaron las Indias. Por eso a los aborígenes mal llamados indios. Nosotros debemos llamarlo aborigen, que son habitantes del origen, o sea, habitantes originarios de estas tierras, o como también se llama modernamente, como pueblos originarios, porque se refiere a que son originarios de esta tierra, en contraste con la intervención o la invasión europea a lo que es América. Bueno, ahí en el apunte también van a encontrar un mapa de la República Argentina actual con la ubicación aproximada de los pueblos originarios. Lo más importante, había un montón de pueblos originarios que tenían su propia cultura, su propia lengua, su propia administración, su propio gobierno, su propia manera de vivir.
Además de las grandes civilizaciones europeas, no, americanas, que también son conocidas como los aztecas, mayas e incas. Los aztecas habitaron lo que es la zona de México, los mayas la zona de Yucatán, lo que ahora es Guatemala, Honduras, y los incas toda la zona, lo que es la zona andina. Lo que es la zona andina me refiero desde Ecuador, todo por la cordillera de los Andes, pasando por todo lo que es Perú, todo lo que es la zona andina de Bolivia, las nuestras provincias de Salta y Jujuy, siguiendo por las cordilleras hasta casi Mendoza. Eso fue gobernado por el Imperio Inca. Después tenemos lo que es, a grandes rasgos, voy a citar algunos, ustedes en el apunte tienen algo más detallado, pero voy a citar a grandes rasgos los pueblos aborígenes. Tenemos en la zona de Corrientes y Misiones a los pueblos guaraníes, bueno, que habitaban también la zona de lo que es actual Paraguay. De hecho, el idioma guaraní sigue siendo la lengua oficial, además del español, en Paraguay. En lo que es Entre Ríos y Uruguay estaban los charrúas. Acá en la zona de Buenos Aires estaban los querandíes. En la zona de la actual provincia de La Pampa, los ranqueles, los comechingones en San Luis y Córdoba, los huarpes en la zona de Mendoza, los tehuelches en la zona del río Colorado hacia el sur, la zona de Neuquén, Río Negro, Chubut, también los pampas, los mapuches estaban del otro lado de la cordillera, de un pueblo originario de lo que hoy es Chile, ¿no? Y después en Tierra del Fuego teníamos a los Onas. Eso más o menos son los pueblos aborígenes o pueblos originarios de nuestro país. Bueno, volviendo a lo que es la expedición española en el Río de la Plata, por ser un río que da ingreso a lo que es el interior del territorio por los ríos Uruguay y Paraná, es necesario instalar un fuerte que controle, un fuerte militar, que controle la región, ese ingreso a estos dos grandes ríos. Y con ese objetivo se funda Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires tiene dos fundaciones. La primera en 1536 por Pedro de Mendoza, que construyó un fuerte, más que nada un fuerte con intenciones militares, un fuerte para controlar el paso de las embarcaciones, para evitar, obviamente, tengan en cuenta que no solamente España estaba recorriendo estas tierras, sino que también estaban las otras potencias europeas, los portugueses, holandeses, ingleses y franceses. No era, entonces era como una carrera, a ver quién conquistaba más rápido el, el territorio. Lo que pasa es que España tenía cierto privilegio porque era una potencia mundial, eran los reyes católicos y eran los protegidos. Recordemos, como vimos en la primera unidad, la Iglesia Católica, lo que es el Vaticano, lo que es la religión cristiana, el Papa concretamente, era el que legitimaba. Recordemos que también habíamos dicho en la unidad anterior que el Papa es la máxima autoridad de todos los reyes, es el que da legitimidad de gobierno a todos los reyes. Entonces, los reyes católicos, Fernando e Isabel, eran como digamos, como los favoritos, los protegidos del Papa. Así que bueno, obviamente corría con esa ventaja. Todos los territorios que encontraban o que iban descubriendo iban obviamente con cargo a España, y por ende el Papa lo legitimaba esos territorios, entonces corrían con esa ventaja. Entonces las otras potencias, al estar en esa desventaja, tenían que, digamos, conquistar y reclamar después, pelear ante el Papa porque consideraba que era suyo. Así se fundó la primera fundación de Buenos Aires en 1536, pero esto no duró poco, duró un poco más de un año, y ahí se produce una batalla que nosotros que somos penitenciarios y estamos tan vinculados con la zona de Ezeiza, ya sea por el asiento de los institutos, de la escuela de suboficiales y de la escuela penitenciaria, y aparte de las grandes unidades, complejo 4, complejo 1, unidad 19, unidad 31, que tiene su asiento en Ezeiza, la batalla de Corpus Christi tuvo
lugar en los terrenos, no sé si ubicarán, le voy a describir más o menos, en la zona lo que es la Laguna de Rocha. La Laguna de Rocha es si ustedes van por la autopista Jorge Newbery o la autopista Seiza Cañuela, al pasar por frente de la escuela penitenciaria yendo hacia la capital y antes de llegar a lo que es el puente del Trevo, la zona del campo de la AFA, van a ver del lado derecho todo un inmenso campo, que generalmente ese campo empieza, ni bien pasamos lo que es el puente de la escuela penitenciaria, ya el lado derecho lo tornamos con un gran campo. Pasando ese campo está lo que se llama la Laguna de Rocha, que sería Jabón Norte, El Saizar, atrás de Monte Grande, en la avenida Fair, toda esa zona. Bueno, en esa zona se llevó a cabo la batalla, es algo increíble que nosotros tenemos prácticamente todos los días, más que los que vivimos en la zona de Seiza, pasando por un lugar extremadamente, a mi criterio, histórico, porque ahí fue la primera resistencia. En esa zona, en esta zona, la zona ahí al frente de la escuela penitenciaria, como estoy diciendo, en la zona de donde está el grupo motorizado de Seiza, de la policía de la provincia, toda esa zona ocurrió la batalla, donde los indios, perdón, yo también me estoy influenciado por la cultura, ¿no? Los pueblos aborígenes eh, entablaron una resistencia justamente contra el primer asentamiento que tuvo Buenos Aires, que hay varias teorías de dónde estuvo. Algunos dicen que estuvo en el actual Parque Lezama, otro dice que estuvo en el actual Parque Patricios, otro dice que estuvo en Escobar, pero eso es poco probable, porque evidentemente ese asentamiento estuvo cerca de las desembocaduras del río de la Plata y el actual riachuelo, que era, obviamente existía ya en esa época, así que el Real, como el Real, el que era la fortaleza esta, la primitiva Buenos Aires, estaba a orillas de lo que es el riachuelo, ¿no? Así que es probable que esté en la zona del Parque Lezama, una elevación, se puede ver hoy que el Parque Lezama es una pequeña colina, y la zona del Parque Patricios también es elevada, así que bueno, los historiadores, donde ahora estaría el gobierno de la ciudad, la sede nueva del gobierno de la ciudad, toda esa zona, los historiadores concluyen, si bien no hay un dato exacto, pero bueno, en alguna de esas dos eh, en alguna de esas dos regiones seguramente estuvo lo que es la primera fundación de Buenos Aires. Bueno, obviamente se buscaba la cercanía del río porque proporcionaba lo que era alimento, pescado y fundamentalmente agua para poder tomar, agua dulce, ¿no? Para poder tomar. Entonces, obviamente el río Chuelo y su continuación, el río Matanza, era la zona donde se habitó la primera fundación de Buenos Aires. Bueno, cuenta también la historiografía que, bueno, este pequeño asentamiento de Buenos Aires sufría lo que era una escasez de alimentos. En principio había un cierto acuerdo con los querandíes que le proveían alimentos, pero bueno, después obviamente calculamos que por los malos tratos de los españoles hacia los aborígenes, estos dejaron de suministrar alimentos y bueno, se quedaron como escasos de recursos, y entonces bueno, tuvieron que salir a buscarlo. ¿Y a dónde fueron a buscarlo? A las tolderías. Recordamos que los querandíes eran nómades, no tenían ciudades. ¿Recuerdan cuando hablamos en la primera unidad del hombre nómade que andaba de lugar en lugar buscando alimentos? Bueno, los querandíes, los pueblos originarios acá de la zona de Buenos Aires, eran nómades, por eso no hay ciudades aborígenes. Bueno, van a una zona de toldería que estaba ahí ubicada cerca de lo que es el actual Puente 12, o sea, Puente 12 es el cruce del actual Camino de Cintura con la autopista Richeri, en esa zona más o menos, ahí tenemos el río Matanza, los que ubican la zona, la Richeri, van a ver el puesto caminero, ese puesto caminero que parece una casita de brujas que está en el medio de la autopista, bueno, ese es el cruce del río Matanza y la autopista. Bueno, por esa zona es que estaban las tolderías de los querandíes. Bueno, los españoles fueron a saquear de alguna manera, a sacar los alimentos, y bueno, ahí se arma el combate de Corpus Christi, que ofreció una primera derrota a los españoles.
y a partir de ahí este asentamiento de Buenos Aires queda de alguna manera debilitado y un año después es abandonado porque la situación es irreversible y es totalmente caótica, así que lo tuvieron los pocos que sobrevivieron, la mayoría se murió de hambre básicamente y por enfermedades, bueno, por no tener alimento. Y a raíz de eso provocar enfermedades, y obviamente no había cura, no había ninguna asistencia sanitaria, así que obviamente la gente se moría. Los pocos sobrevivientes escaparon y se abandonaron lo que es esa primera fundación y se fueron a lo que es Asunción, que era una Asunción más, Asunción era una ciudad, Paraguay sería una ciudad más asentada, ¿no? Y más próspera dentro de todo. Bueno, 40 años después, en 1580, Juan de Garay funda lo que es Buenos Aires y dura hasta hoy. De hecho, las manzanas del actual Buenos Aires, que van lo que es Plaza de Mayo, esa era la Plaza Mayor, donde está la Casa de Gobierno, era el fuerte de Buenos Aires, la catedral está en el mismo lugar donde está ahora, el Cabildo también está en el mismo lugar donde en aquella época Juan de Garay lo fundó y sigue estando como museo histórico en el mismo lugar. La Plaza de Mayo sigue estando también en el mismo lugar, en esa Plaza de Mayo, lo que hoy se llama Plaza de Mayo, en esa época se llamaba Plaza Mayor, ahí donde Juan de Garay fundó la ciudad, y la ciudad era prácticamente una aldea en las actuales calles de, bueno, en el este teníamos Río de la Plata, en el oeste la actual avenida 9 de Julio, en el norte la avenida Córdoba y Santa Fe, y en el sur tenemos aproximadamente a la altura de la avenida Independencia. Entonces todo ese cuadrado era lo que fundó Juan de Garay. Eh, bueno, seguimos con los virreinatos. Bueno, la administración del Imperio Español, tengan en cuenta que al descubrir estas tierras, las tierras americanas, el imperio, el concepto de imperio es mayor que monarquía. O sea que venimos en el estatus social y de gobierno al rey. Después venimos el emperador. El emperador es superior al rey, porque el emperador está bajo, o sea, gobierna, tiene subordinado a los reyes. El imperio es un conjunto de reinos y cada rey de ese reino responde al emperador. Por eso el emperador es superior a lo que son los reyes. Bueno, el Imperio Español justamente es esto. El Imperio Español, a hacerse tan grande, porque no solamente tenía América, sino también logra conquistar lo que es el sudeste asiático, las Filipinas, el Imperio Español se convierte prácticamente ahí donde empieza a partir del año 1500, empieza lo que es su supremacía en el mundo. Así que España tiene que administrar de alguna manera estas tierras y crea los virreinatos. Virreinatos eran administraciones, o sea, eran divisiones administrativas a cargo de un virrey. Virrey era un funcionario eh, que gobernaba los territorios el nombre de virrey con cierta autonomía, si bien dependía de la corona española, pero obviamente tenía una cierta autonomía por las comunicaciones, básicamente, obviamente tengan en cuenta que no era como ahora, las comunicaciones iban por correspondencia, por barco, así que una novedad que ocurría en América podía llegar a España con suerte en 3 meses, o sea que la comunicación era muy lenta. Así que bueno, obviamente se gobernaba con una cierta autonomía, no digo independencia porque no eran territorios independientes, pero sí, en definitiva, algo autónomos eran. Bueno, en América existen varios virreinatos. Primero el virreinato colombino, que es el primer virreinato, es lo que los reyes católicos le dan a Colón para su administración, todas las tierras que descubriese. Después tenemos el virreinato de Nueva España, lo que es el actual México, México, Panamá, Colombia. Después tenemos el virreinato del Perú, que nosotros, por eso muchas veces
San Martín se lo llamaba peruano, ¿no? Hay una teoría que San Martín era peruano, ¿no? Pero peruano, ¿por qué? Porque Buenos Aires dependía del virreinato del Perú. O sea, no era un virreinato independiente, era una gobernación de Buenos Aires que dependía del virrey que estaba en Lima. Entonces, si bien San Martín nació en 1778 y 2 años antes, en 1776, se crea el virreinato del Río de la Plata. Así que bueno, puede ser como hay 2 años nomás de creación de virreinato y nacimiento de San Martín, era probable que no se lo considerara rioplatense, sino la costumbre hiciera que se lo llamaban peruanos. De hecho, llamaban peruanos a todos los nacidos bajo el dominio del virrey del Perú, que era justamente la gobernación de Buenos Aires y todo lo que era la actual República Argentina. Bueno, el virreinato del Perú, obviamente con Buenos Aires, con capital la gobernación de Buenos Aires, se va tornando más importante. ¿Por qué? Porque ya tenía un paso ya tenía la ciudad puerto, que era Buenos Aires, había prosperado desde la fundación de Juan de Garay, así que Buenos Aires va creciendo económicamente por el puerto. Si bien no tenía permitido comerciar libremente, tengan en cuenta que el virreinato del Perú tiene su capital en Lima, con puerto sobre el Pacífico. Y Buenos Aires tiene puertos sobre el Río de la Plata y por ende el Océano Atlántico. O sea, uno estaba de un lado y el otro lado de lo que es las costas americanas. Pero al Buenos Aires no poder comerciar libremente, salvo excepciones que daba, permiso esporádico que daba la corona, el comercio venía por Lima, o sea que venía de Europa por el Caribe, del Caribe pasaban lo que es Lima, y de Lima o sea, por carretas, eh, hacia Buenos Aires, por lo que hoy sería la Ruta 9, la Ruta Panamericana. Bueno, eso era el camino real al Alto Perú, es el camino que va desde Buenos Aires a lo que es Lima. Lo que pasa es que el cuero salía de acá de la gobernación de Buenos Aires porque, bueno, obviamente siempre fue una potencia ganadera, ¿no? Ese cuero iba a España, allá lo hacían zapato. Imagínense lo caro que estaba el flete entre cruzar el Atlántico y por Perú y por tierra a Buenos Aires. Obviamente, ya se empezó a gestar. ¿Por qué tengo que pagar carísimo un zapato que se hace con cuero que sale de acá? O sea, no tenía sentido. Entonces se empezó a gestar lo que es el contrabando. El contrabando es comerciar, incluso lo mismo español con otras potencias, francesa e inglesa, entraba por el Océano Atlántico, aparte quedaba más cerca de Europa, no tenían que dar toda la vuelta por el Océano Pacífico. Así que en Buenos Aires, como no tenían autorizado, porque no era una capital virreinal, no tenían autorizado el comercio con otras potencias, sino que a través de Lima. Entonces en Buenos Aires se empezó a gestar por el contrabando, así que Buenos Aires ya es nacida por el contrabando. Lo que hace es que piensa a crecer prósperamente, económica y socialmente, obviamente, al traer, está bien, no era dinero, era dinero producto de una actividad ilícita, pero iba creciendo, iba creciendo. Los grandes comerciantes vendían de una manera legal, pero a su vez también vendían, la mayor parte vendían en contrabando, porque era lo que le daba rentabilidad, y no solamente con los españoles, sino con los franceses, con ingleses y con otros países europeos. Entonces lo que pasa es que Buenos Aires empieza a crecer. Entonces, como una estrategia de España para de alguna manera frenar ese contrabando, crean el Virreinato del Río de la Plata, entre otras razones que la vamos a ver después, pero una de esas es, bueno, ya que hay contrabando en Buenos Aires, para que no se perjudique, entonces vamos a autorizar a Buenos Aires. Es como que, bueno, autorizo la actividad de Buenos Aires para beneficio de España, obviamente. Pero el contrabando siguió. Bueno, esa fue una de las causas por la cual se crea el Virreinato del Perú, que abarcaba desde Perú, Bolivia, Paraguay y lo que es Argentina y Chile. Se divide el Virreinato de Perú, quedando lo que es parte de Bolivia y Perú, y lo que es el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, que abarcaba parte de Paraguay, sur de Brasil, Uruguay, todo lo que es el territorio argentino actual y lo que es Chile. Todo eso dependían desde Buenos Aires. Incluso administrativamente dependían también unas colonias africanas
de España, ¿no? España tenía pequeñas colonias eh, africanas en África, valga la redundancia, y esas colonias africanas dependían administrativamente del virrey de Buenos Aires. Así que podemos decir que desde Buenos Aires también se gobernaba un territorio en África. Bueno, así se crea lo que es el Virreinato del Río de la Plata. Y bueno, empieza a prosperar lo que es Buenos Aires, la ciudad puerto, empieza a haber cierta rivalidad con lo que es Lima. Y bueno, básicamente el comercio va por lo que es el camino del Alto Perú, lo que es Santiago del Estero, lo que es, porque todo el comercio venía de ahí. Las minas de Potosí, lo que están al sur de Bolivia, quedaron bajo la administración del Río de la Plata, de Buenos Aires. Así que la plata dejó de salir, o sea, la plata, el material, las minas de plata, el metal plata, dejó de salir por lo que es el Virreinato del Perú, de Lima, y empezaba a salir por Buenos Aires. Así que todo ese dinero, todo ese metal precioso, era trasladado lo que es por el Camino Real, desde el Alto Perú, pasando por Jujuy, Salta, Santiago, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Toda esa región, toda esa columna vertebral de lo que es la Ruta 9 actual, estaba favorecida por el comercio. Y llegaba al puerto de Buenos Aires, y el puerto de Buenos Aires se embarcaba con respecto a Europa, concretamente a España. Así que bueno, todo una zona fue una zona muy próspera hasta, bueno, hasta que se empezó a tener las miras de las otras potencias, y bueno, ya empezaron a intervenir. Por ejemplo, ahí tenemos las invasiones inglesas, la nuestra, que la vamos a ver en la otra, en el otro punto de la unidad. Ya se torna una zona importante, ya no era la zona relegada que cuando estaba dependida de Lima, sino Buenos Aires ya se empieza a tomar una importancia económica y social. Ya no dejó de ser una aldea para convertirse en una ciudad. Así que bueno, ahora para finalizar vamos a ver dos cosas más. Cómo era la organización política, cómo se gobernaba en los virreinatos. Obviamente todos dependían del rey, el rey estaba en Europa, el rey era rey absoluto, o sea que se gobernaba, tenía el poder legislativo y judicial todo en una sola persona, y estaba lo que era el Consejo de India y la Casa de Contratación. Estas dos organizaciones, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, tenían su asiento lo que era en Europa. La Casa de Contratación era la encargada de toda la cuestión administrativa, nombraba lo que era virreyes, gobernadores, la Real Audiencia, que eran los juzgados, y la Casa de Contratación también estaba en Europa, pero era de corte económico. Digamos que era una especie de lo que ahora sería una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo el comercio entre Europa y América lo manejaba la Casa de Contratación. Después teníamos funcionarios y organizaciones y dependencias acá en América. La más importante era el virrey. El virrey era la máxima autoridad en estas tierras. Dependía del rey. El rey nombraba al virrey. Así como lo nombraba, lo podía sacar. O sea, el cargo obviamente no era electivo, era simplemente nombrado por el virrey. Y estaban los corregimientos, que los corregimientos eran tipo de gobernaciones militares, que generalmente estaban en la zona de frontera, en la Capitanía General de Chile, La Paz, en Paraguay. Eran, digamos, organizaciones militarizadas, donde estaba el asiento, las cuestiones, los regimientos, los cuerpos del ejército, justamente para defensa de la frontera, más que nada con lo que ahora es Brasil, que era el Imperio Portugués, que continuamente estaban amenazando con invadir lo que es los territorios de Argentina, que en ese entonces eran de España. Y ya los cabildos. Los cabildos eran organizaciones locales, lo que sería una especie de municipalidad. Tengan en cuenta y estudien, tengan muy en cuenta lo que es el cabildo, porque el cabildo va a tener gran importancia y va a ser la organización más importante durante nuestra revolución de mayo. Así que
al Cabildo, ténganlo muy en cuenta y estudien bien lo que es el Cabildo, porque es el organismo y el, sí, el organismo más importante en la época de la Revolución de Mayo. Y por último, también me interesa que las causas del río, las causas de la fundación o la creación del Río de la Plata. Como habíamos visto, el virreinato del Perú se divide en dos: el virreinato del Perú propiamente dicho y el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Tenemos dos causas externas e internas. Las causas externas, como habíamos dicho recién, son el peligro portugués. Portugal, que ya estaba sentado en lo que ahora es Brasil, continuamente amenazaba con invadir lo que era el territorio español. Así que de alguna manera Lima no podía controlar, necesitaba elevar la ciudad de Buenos Aires a rango de virreinal para tener mayor recursos y tener mayor poder militar, justamente para poder defenderse de lo que es la invasión portuguesa que teníamos todo lo que es en la zona mesopotámica, la zona del Uruguay y demás. La amenaza extranjera, ya empezaron a intentar desembarcos por parte de los ingleses y franceses en lo que es la Patagonia nuestra. Concretamente también se tomaron las Islas Malvinas. Desde ese entonces empieza la disputa entre España e Inglaterra por las Islas Malvinas, conflicto que lo heredamos nosotros hasta el día de hoy por el tema de las Islas Malvinas, que están ocupadas por el Reino Unido. Esas son las dos causas externas. Y las causas internas son la gran extensión territorial. Imagínense ustedes gobernando estas tierras por un virrey que se encuentra en Lima, en la actual Perú. Era inmensamente grande lo que es el territorio y obviamente muy difícil de gobernar. Así que bueno, esa es una de las razones por las cuales se crea el Virreinato de la Plata con capital en Buenos Aires, para de alguna manera tener una mejor gobernabilidad de estos territorios. Bueno, también había dicho que la evolución económica, obviamente Buenos Aires, con todo lo que es la ruta al Alto Perú, se va tornando una prosperidad, un desarrollo económico, justamente porque ahí estaba todo lo que es el tráfico y el traslado de la plata desde la mina de la actual Bolivia, lo que era Potosí antes, al puerto de Buenos Aires. Entonces, esta prosperidad económica hace que estas ciudades crezcan en importancia y obviamente hay que jerarquizarla. No pueden seguir dependiendo del Perú, por eso pasan a depender de Buenos Aires. Y obviamente también esto va de la mano con la gran expansión territorial e insuficiencia administrativa. Obviamente un solo gobernante en un territorio tan vasto, tan grande, no lo podía gobernar de una manera. Así que se dividió el territorio justamente por eso. Y otra cosa es la administración de justicia. Al estar las cámaras de apelaciones, que la audiencia era la audiencia de Charcas, lo que es la actual también Bolivia, obviamente si ocurría un conflicto civil o comercial acá en Buenos Aires, era prácticamente imposible apelarlo, porque la justicia local se hacía cargo. Si la persona, el sistema jurídico era más o menos parecido a lo que es actual, necesitaba apelar, esa causa tenía que ir a las audiencias de Charcas, que era el actual Perú. Obviamente sur de Perú, Bolivia, así que prácticamente se tornaba imposible administrar más que nada la justicia. Así que bueno, ahí tenemos más o menos lo que era el Imperio Español, la conquista, la creación del Virreinato del Río de la Plata y de alguna manera la importancia que va tomando esta tierra, concretamente Buenos Aires, para en el próximo capítulo, en el próximo punto de la unidad 1, veremos lo que es todo el proceso de la independencia.